tus niveles de felicidad. Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados. Buenas noches y tardes, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y sobre todo del ser humano. Ser humano que, si no desciende al infierno de su alma, difícilmente puede subir al cielo de su corazón. Ser humano que tiene que ser comprensivo, sobre todo, que escuche la voz de la naturaleza, la voz sabia de la naturaleza a través del silencio de su corazón, y que ame mucho, porque hay muchos corazones que le aman. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy sutil, es un tema del despertar de la intuición. Está con nosotros Vanessa Liso Jasso, que nos va a deleitar con esa sutil introducción de lo que es la intuición, algo muy importante en el ser humano para su desarrollo y para el descubrir de mucha procedencia, de la procedencia que hay espiritual y trascendental. Hola, Ángel. Buenas noches, Vanessa. Buenas tardes, noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Sí, ¿estás bien? Sí, vamos a ver cómo fluye la conversación, a ver qué tal todo. Pues seguro que irá muy bien. Seguro. Eso sale del corazón. Efectivamente. Y de la preparación que la persona tiene. O sea, es cuestión exactamente dejarse llevar por lo que siente y por lo que en ese momento tiene que decir. Y ya está. Una conversación íntima entre amigos. Exacto, así. De corazón a corazón. Una tertulia bonita. Así que vamos a hablar de la intuición. Yo, como soy muy intuitivo, soy intuición pura. Te podría entrevistar casi yo a ti. No. Yo soy el entrevistador, el comunicador. Era broma, pero como eres tan intuitivo también, sí, por eso. Sí, y además tú eres intuitiva también. Muy intuitiva. También. ¿No? Eso se percibe. También. ¿No? Eso en la mirada, en todo, ¿no? Bueno, pues después de esta intercomunicación personal, nos metemos ya en el tema del despertar de la intuición. Vale. Cuando tú quieras. Coméntanos lo que más desees. Empiezo yo. Bueno, pues a mí me gustaría empezar aclarando qué es la intuición como concepto, si se puede conceptualizar, pero por lo menos para mí no, bajo mi experiencia y como yo lo vivo y lo entiendo, porque para mí es algo que forma parte de mi vida, del día a día, que estoy con ello 24 horas y de hecho no concibo mi vida sin esa conexión con la intuición. Para mí es parte de mí, ¿no? Entonces, para mí la intuición es ese lenguaje que todos tenemos del alma, que entre comillas está oculto, entre comillas, porque todos lo tenemos, y en la medida que vamos recordando quién somos, que vamos volviendo a casa, que vamos despertando el alma, el espíritu, esa intuición, que es el lenguaje original de nuestra esencia, empieza a desarrollarse, al igual que, por ejemplo, aprendemos a hablar o a leer cualquier libro. Entonces, para mí la intuición es el lenguaje del espíritu, el lenguaje del alma. Y lo bonito de este lenguaje es que te permite conectar con la verdad. Por lo tanto, no es un lenguaje de la mente, no es un lenguaje humano, sino que es un lenguaje que te conecta con lo mejor de ti y lo mejor de cada persona. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues que siempre te va a guiar al mejor paso a dar en tu vida en cualquier dirección.
Para mí eso sería el resumen de lo que es la intuición. Y por supuesto, la intuición viene del creador, ¿no? De la esencia, de quién somos. ¿Se ha entendido bien? Yo creo que sí. Bueno, tú es que seguro, como estás tan puesto en el tema... No, está bien, está muy bien. El hecho además es lo que has dicho tú, ¿no? Lo que vaya emanando, eso es lo que tú, y además ya conoces, o sea, quiere decir que lo practicas, lo desarrollas permanentemente, sí. Apoyas a personas en este tema, en descubrir lo que es la intuición. Bueno, pues ya tienes esa preparación básica, ¿no? Yo desde chiquitita, por ejemplo, había desarrollado la percepción sensitiva como es la clarividencia, la clariaudiencia, pero no sabía exactamente lo que era, ¿no? Y no fue hasta más adelante, pues con mucha investigación, mucho estudio, mucho desarrollo personal, porque yo siempre lo digo, desarrollar una intuición coherente, ordenada, que te haga sentir bien, requiere también de entreno, requiere también de conocimiento. Y yo, por ejemplo, pues me costó, ¿no?, un tiempo de evolución entender qué me estaba pasando. Y al final no es que me estuviera pasando nada, era que había desarrollado la intuición. Yo, por ejemplo, he conocido muchas personas que a lo mejor tienen una intuición desarrollada, pero es un poco caótica, vamos a decirlo así, ¿no? Parece como que es imposible, pero también se da. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que haya personas intuitivas que estén como en coherencia, que estén como muy alineadas, y otras que parece que están como desordenadas, ¿no? Entonces lo que yo experimenté fue que la intuición se desarrolla a través del desarrollo personal, pero a veces, que aquí tendríamos que hablar de otros temas como es el plan del alma o la misión de vida, uno viene como plan del alma con el don ya desarrollado y a lo mejor lo que tiene que aprender es a conllevar ese don con un desarrollo evolutivo en coherencia. Entonces a veces se van mezclando, pero siempre intuición y desarrollo personal van a ir de la mano. Imprescindible. Imprescindible. Tú hablas de experiencias, yo hablo de las mías. Efectivamente. Y la intuición hay que descubrirla. Exacto. Porque a veces te vas moviendo en pensamientos, en dictámenes, pero no sabes de dónde vienes, si es una lógica humana, si es una intuición, una percepción. Exacto. ¿No? Pues yo, por ejemplo, mi sueño, por decirlo así, o lo que yo quería hacer, era como, en mi caso, tuve que esforzarme tanto, investigar tanto, pues yo lo que quería era, ¿no?, formar una escuela donde poder formar a gente, ¿no?, que tuviera despertares de intuición, pero que no sabía cómo controlarlo, qué le pasaba, cómo ordenarlo, cómo encajarlo, ¿no? Es decir, todo ese camino que yo hice, pues poderlo dar masticado para la persona que ya esté despertando la intuición o quiera desarrollarla, alguien le pudiera guiar y enseñar de una manera segura y ordenada y comprensiva. Yo creo que eso es muy importante. Y además estamos en un momento evolutivo ahora que la frecuencia del planeta Tierra y del universo nos está invitando a evolucionar. Y como consecuencia, sí o sí, va a conllevar un despertar intuitivo en todos los seres. Entonces, ahora va a haber como una oleada, por decirlo así, de personas que van a despertar la intuición, quieran, no quieran, sean conscientes o no lo sean. Entonces, un poco es mi intención, ¿no?, esa ayuda en estos momentos. Importante. Todos los que tenemos un pequeño poder de aportar ayuda a los demás, debemos hacerlo. Esa es la parte humana. Exacto. Y espiritual. Y que me gustaría aportar y que al final está relacionado con la evolución de todos. Claro. Y si todos evolucionamos, todos nos beneficiamos. Sí. Porque somos uno. Sí, así es. Así lo vivo yo, vamos. No, es que es así. Los seres humanos somos almas que, lo he dicho más de una vez, estamos como en una lucecita y todos, pero en cambio estamos desarrollándonos porque ha habido una manifestación Exacto. física y demás, ¿no? Cuando comentabas lo de la intuición, es posible que haya personas, porque una cosa es el instinto y otra cosa es la intuición. Entonces, porque el instinto más es como el animal, el olfato, ¿no? Y la intuición es la percepción más extrasensorial, ¿no?, que percibes.
hay personas, como bien has dicho, que ya venimos porque ya lo hemos desarrollado en otras vidas, ya venimos de otras vidas. Y otros empiezan a despertar esa intuición. Y otros a lo mejor no han llegado aún a esa conexión. ¿Cómo ves tú ese proceso? Aunque antes ya has iniciado un poco en él, pero quiero que ahondes un poquito más. Pues mira, para mí hay una gran diferencia entre todo ello, ¿no? Y para mí la gran diferencia es que podríamos decir que la intuición viene de un estado de conciencia de unidad, ¿vale? Vamos a unificar la intuición como algo global y unitario, pero vamos a decir que dentro de esa intuición hay diferentes estados de conciencia dentro de la misma unidad, ¿no? Entonces, de lo que tú me estás hablando son diferentes estados de unidad dentro de esa gran unidad. Entonces hay estados más básicos, como es ese lo que tú decías, como más instintivo o más animal, y luego hay otros estados más refinados que tienen que ver con estados de conciencia más relacionados directamente con el creador, ¿vale? Es decir, podemos canalizar o tener una intuición desde un estado de conciencia del alma, desde el yo superior, que sería un estado un poquito más avanzado, desde el espíritu, que sería un estado de conciencia más avanzado, o por ejemplo directamente desde el creador, que sería la séptima dimensión. Entonces la cuestión es, ¿desde dónde estoy recibiendo la intuición? ¿Desde dónde la estoy desarrollando? Entonces, para mí, por ejemplo, en las formaciones que yo enseño, es muy importante enseñar a los alumnos diferenciar esas sutilezas que parece que es todo lo mismo, pero no es lo mismo, porque cuanto más la conciencia de unidad a través de la cual recibes la intuición, más verdad contiene esa intuición. Entonces es muy diferente, por lo menos para mí, ¿no? Desarrollar la intuición desde un estado u otro, pero es importante desarrollarlo de todos los niveles, porque por ejemplo, cuando en mi caso, ¿no? Yo estoy trabajando y a lo mejor utilizo la intuición, la lectura del aura para hacer lecturas de diagnóstico energético en las personas. Si yo utilizo la intuición desde el creador, que sería como más sutil, me va a hablar o voy a recibir información más evolutiva, más de la evolución del alma, para que me entiendas. Pero por ejemplo, si yo quiero saber cómo está la flora intestinal de alguien, cómo está un músculo, pues a lo mejor me gusta ir a ese estado, pero también a otros más bajitos. ¿Por qué? Porque están más estructurados, y entonces la manera en que se relaciona esa intuición con el cuerpo, como está más estructurada, te va a dar información más terrenal, vamos a decirlo así. Entonces cuando uno comienza con la intuición, pues con recibir te sirve, pero cuando la quieres, por ejemplo, orientar a fines muy específicos a nivel curativos, tienes que como volverte súper especialista en lo que estás haciendo. Un poquito por ahí. Es que cuando hablamos de intuición, instinto y demás, es que el instinto básico, que lo tienen los animales, sí, porque se guían por el instinto, el hombre lo ha perdido. Exacto. Ha perdido mucho instinto, claro, cuando realmente podría desarrollarlo, porque es parte fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿no? O sea, otra cosa, como estás hablando, intuición y demás, ¿no? Pero ese instinto es básico, primordial. Decir, esto, por aquí no, por ahí sí, ¿no? Eso no es intuición, la intuición es una percepción más del creador, que tú dices, ¿no? Exacto. Más. Pero dentro de lo que tú estás contando, sería una intuición más básica. De hecho, te voy a contar una anécdota. Estaba una vez hablando con mi mascota, mi gatito, ¿no? Y estábamos hablando de la intuición. Y entonces el creador me explicaba, ¿no?, que cuando un animal está alineado, fijaros que luego hablamos de lo que es el concepto de alineación para que se entienda bien la intuición, ¿no? Pero me explicaba el creador, cuando estamos alineados, inclusive el animal desarrolla lo que se llama intuición o instinto. Y se orienta en la naturaleza, se orienta cómo tiene que cazar, cómo tiene que comer. Entonces me explicaba que cuando un animal pierde esa conexión con el padre, con el creador, pierde el instinto básico. Y entonces todo eso está distorsionado. O sea que eso que conocemos como instinto en los animales es intuición básica. Uh-huh. Y es muy importante. Además el gato tiene un instinto extrasensorial, percibe. Sí, exacto. Percibe presencias. Exacto. ¿No? De otro plano, ¿no? Te podría contar otra anécdota
Cuéntala. En relación a eso, me llamó una vez una amiga que me contaba que ella tiene una mascota que es súper buena y siempre dormía con su hija. Entonces me contó que no solo no dormía con su hija esa semana, sino que además, desde que la vio, se hacía pipí por toda la casa. Ya verás, el gato. Entonces me dijo, por favor, ¿me puedes mirar a ver una lectura de estas que tú haces con la intuición, a ver qué está pasando? Entonces vi que la hija había ido a la casa y tenía, bueno, pues un ser astral por ahí cerca de su campo energético, ¿no? Pues el gato lo estaba percibiendo y entonces iba marcando para que ese ser se fuera, porque era muy dominante y él quería estar solo con ella, hasta ese punto. Así que mandé al ser a la luz, le llamé a esta chica, le dije, ya está solucionado. Y ese mismo instante ya dejó toda la semana de hacerse pipí. Que son cosas curiosas, sí. Pero reales. Pero reales, exacto. Que es lo importante, reales. Exacto. ¿No? Entonces fíjate qué intuición hasta los animales tienen. Sí. Vamos a seguir, pero primero me gustaría, aunque salga la información, porque saldrá, me imagino que por ahí por pantalla, ¿dónde das estas instrucciones, estas clases y demás? Vale. ¿Y qué clases das? Y luego también sobre un libro que has escrito. Vale. A ver. Pues mira, tengo una web que se llama escueladesanación.es y allí tengo registrado pues todas las formaciones que hago, de lo que estamos hablando, ¿no? La lectura de Laura, cómo lo he desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces cualquier oyente que quiera profundizar, pues puede visitar la web y así me puede conocer un poquito más. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo me dedico sobre todo a hacer formaciones, pero viajo. Es decir, no solo estoy en Zaragoza o no solo estoy donde yo vivo, en el Valle de Benasque, sino que yo ya monté lo que es la escuela de esta manera para poder, digamos, viajar y expandir estas formaciones o esta enseñanza al mundo y por el mundo, ¿no? Entonces cualquier parte del mundo que estuviera interesado se puede organizar en su ciudad toda esta enseñanza. Que eso es importante, que no está limitado a que sea en Zaragoza. Eso por otro lado. Y luego el libro, que me encanta mi libro, eso tiene que ser así, ¿no? Pues en él recojo todo el progreso o proceso desde que era chiquitita, ¿no? Y empecé a desarrollar la perfección con todas mis investigaciones, con todas mis experiencias, con todas las vueltas que tuve que dar, junto a un despertar espiritual muy fuerte que tuve en el 2012, donde empecé desde el Creador a recibir, digamos, esta formación, que yo la llamo biomedicina cuántica y medicina de la unidad, y es la formación y enseñanza que yo ofrezco. Y está todo registrado en el libro que se llama Camino a la Luz, experiencia de un despertar espiritual. Bueno, todo no, la primera parte de este proceso. Y además me gusta el libro porque habla de alimentación curativa, de sanación, o sea, habla como de un montón de herramientas necesarias a tener en cuenta y tomar conciencia, donde uno tiene que ir incorporando en el proceso evolutivo de la intuición. Me imagino que será un libro precioso, además muy divulgativo, ¿no? Sencillo en el lenguaje, me imagino. Sencillo para la profundidad y complejidad. Sí, que es más complejo, estos temas son un poco más complejos. Que se tratan temas como la Kundalini, el mundo astral, la oscuridad, la luz. Has tocado la Kundalini. Bueno, vamos a seguir con la intuición, que es lo importante, pero en otro programa... Pero está relacionado. Ah, sí. Y me gustaría, por eso, aunque solo sea 5 minutos, si puede ser. Sí, lo que tú quieras. Por eso te quiero decir de que como hay una interrelación, total, aunque sigamos con la intuición, luego entras en Kundalini. Sí, es que está tan relacionado. Pues empieza con la Kundalini. Venga, sí, porque creo que tienes ganas de comentar. Sí, tengo ganas. Pues mira, la energía Kundalini es una energía divina que tenemos en la base de la columna vertebral. Entonces, cuando vamos desarrollando la conexión con el Creador, que no es más que con nuestra esencia divina, la energía Kundalini se va despertando. ¿Por qué? Porque la energía Kundalini es como si se despertara el Creador dentro del cuerpo físico. Y entonces lo que ayuda es a activar un potencial divino y curativo en este cuerpo humano para que la evolución sea más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desarrolla la Kundalini o se despierta, todos los chakras, campo energético,
su suma, bueno, un montón de energía anatómica, pasa de funcionar en un estado de conciencia, imaginaros, hablo en tanto por ciento porque es más fácil que se entienda, del 5%, pasa, por ejemplo, al 50%, y esa expansión energética produce una expansión de conciencia. Por lo tanto, repercute en la apertura de todos los centros energéticos intuitivos, como son los chakras, y por lo tanto, como la intuición está directamente relacionada con el caudal y apertura energética de los chakras, automáticamente la intuición se despierta. Entonces, por ejemplo, si la energía kundalini va a pasar con más fuerza en el sexto chakra, pues en esa explosión de energía kundalini, la persona va a desarrollar la clarividencia. Pero, por ejemplo, a otra persona le puede dar un refuerzo energético en el quinto. Entonces esa persona va a desarrollar la clariaudiencia. Y así seguiríamos con cada chakra. Por lo general, todos se desarrollan en equilibrio, pero siempre hay alguno que tiene más caudal. Que despega más. Exacto. A mí, por ejemplo, en mi proceso de despertar de Kundalini, bueno, a mí todos, pero alguno muy potente era la clarividencia. Estaba todo el día viendo la energía de la gente, cogía una manzana y le veía la energía, me comía la manzana y sentía la energía que tenía la manzana. Fue muy, muy bonito y muy intenso. Un bello despertar, pero muy duro. Efectivamente. Porque luego vienen dolores. O sea, a veces hay como... Es como cuando hay presencias que se ponen y entran en el cuerpo de las personas, según qué presencias sean de la fuerza vital que tengan, normalmente lo que pasó a Krishnamurti y a otros, ¿no? Y a mí también me ha pasado, también sé de lo que hablas perfectamente. Quiero decir, bueno, y a mí también me ha ocurrido, ¿no? Pero sí, que hay una expansión, pero también hay una densidad dentro de ti muy fuerte. Sí, a ver, yo creo, para diferenciar la Kundalini de lo que estás comenzando a hablar, para que no se mezcle o no se entienda, lo voy a explicar a mi manera, ¿no? Entonces, por un lado, la Kundalini es pura luz y pura expansión. Y es verdad, claro, como de repente tu energía aumenta, todo lo que no está en esa frecuencia, efectivamente, es como limpiar la casa. Va a empezar a salir de tu campo energético hacia afuera, y es verdad. Y entonces hay un momento de incisión donde la luz entra y la oscuridad sale, que si esa oscuridad no sale rápidamente, ahí hay un momento de tensión y bueno, y se pueden sentir diferentes experiencias, pues de depresión, dolor, dependiendo de lo que esté saliendo del campo energético de la persona. Pero en sí la energía Kundalini en verdad pues es un apoyo de luz, ¿no? De fuerza, de evolución. Pero efectivamente llega un punto que siempre en el ser humano todo, se junta la dualidad para hacerse uno. Siempre es así: luz, oscuridad, unidad. Entonces en ese punto donde se tienen que aunar, sí que hay experiencias así como fuertecitas. De hecho, en el libro mío, Camino a la Luz, hablo de todas esas experiencias de oscuridad combinadas con la luz donde se aunan. Por eso cuando me decías, ¿es complejo el libro? Digo, bueno, complejo no, pero sí intenso, porque hablo pues de entidades, hablo del mundo astral, mezclo todo, hablo del creador, hablo de la hora de la comida, y dice uno, ¿qué tiene que ver? Pues todo. No, te comentaba del libro que sería un lenguaje sencillo. Sí, el lenguaje sí. Por eso quiero decirte que lógicamente lo que vas explicando ahora y más que hay en el libro, que tiene que ser súper interesante, lógicamente tiene esa complejidad que puede tener para algunas personas, claro, ¿no? Claro, por eso al final pongo algunas palabritas, su definición. Por ejemplo, mi abuelo, que tiene 94 años, se lo ha leído y lo ha entendido todo, pero si me decía, hija mía, hay alguna palabra que no entendía, como lo susuma o la Kundalini. Pero bueno. Por ejemplo, has tocado un tema que son chakras. Aunque estemos con la intuición, que aquí todo va relacionado. Exactamente, como hay una interrelación, ¿no? Total. Entonces hemos recorrido el camino. Comenta también para que muchas personas que a lo mejor no están muy conectadas, ¿qué son los chakras? Vale, mira, los chakras son centros energéticos como vórtices, ruedas, que a mí me gusta explicarlo así porque es una manera muy sencilla, ¿no? Tenemos una boca que come comida. ¿Para qué? Para que el sistema digestivo extraiga de los alimentos la energía y luego pues esa energía pasa a los órganos, los órganos a los meridianos
etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta las células. Ok. Bueno, pues los chakras para mí son como boquitas que comen, pero en vez de comer comida física, comen prana, que es comida energética. Y el prana es un alimento que todo el ser humano se alimenta de él, nos rodea, y entonces los chakras son boquitas que comen prana y luego lo distribuyen alrededor de todo el cuerpo y por dentro del cuerpo. Entonces, este alimento nos va a servir no solo para nutrir el cuerpo físico, sino también para nutrir y alimentar el corazón, la mente y la conciencia. Entonces, para mí, estos son los chakras. Y entonces, como decíamos antes, está totalmente relacionado con la intuición. Porque cuanto más ordenados, limpios, abiertos, expandidos, siempre dentro de un equilibrio y una coherencia, están nuestros centros energéticos que se encuentran en nuestro cuerpo, la intuición más se desarrolla. Y va a parecer, a lo mejor para los oyentes que no sepan de esto, que no tiene relación, pero por ejemplo, cuanto mejor comemos, más fruta, más ensaladas que contienen energía viva, prana vivo, cuando comemos, más se expanden los chakras, por lo tanto, más se desarrolla la intuición. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que al final, el cuidado de los chakras, de los centros energéticos, hay que cuidarlos para poder tener una intuición desarrollada. Que aquí, por ejemplo, podríamos hablar de disciplinas como el yoga, que trabaja los chakras a través de pranayama, que son técnicas de respiración, o asanas, que son posturas específicas para la columna, porque como los chakras están alojados en la columna vertebral, al movilizar la columna, esos centros se desbloquean, se expanden y entran en equilibrio. Y al final, como consecuencia, la intuición otra vez se vuelve a desarrollar. Y si desarrollamos la intuición, nos conectamos con lo que somos. Por lo tanto, empezamos a estar mejor en la vida, a desarrollarnos evolutivamente, personalmente, a encontrar la vida que queremos, empezamos a conectar con la felicidad, con el amor. Es que al final está todo relacionado. Entonces, sí, para mí la intuición es como ir a ciegas por la vida o ir despierto con dirección. La intuición es maravillosa. Exacto. Los que tenemos intuición, exacto, porque además vives, te dejas llevar, exacto, no piensas, exacto, o sea, te viene todo del universo, te va llegando. Una respuesta. ¿No? Y entonces tú mismo fluyes, vas desarrollando. Si no es preciso. Yo no he hecho nunca meditación, no he hecho yoga, no he hecho reiki. Está bien que lo digas. Entonces, pero en cambio, sí, tienes? Sí, es que está porque está viva. Exacto. Porque quiero vivir, quiero sentir. Tengo confianza plena en todo lo que es el mundo espiritual, en los seres de luz. Y entonces me dejo llevar total por lo que viene y lo desarrollo, sin tener que estar ahí dudando, ni penetrando, ni racionalizando. No, la mente que canalice, que trabaje para mí, porque voy a trabajar yo para ella. ¿Me explico? En ese sentido, ¿no? Sí, vale esa expresión. Entonces, bueno, aquí tienes una pregunta para mí. Pues me gustaría contestarte a lo que me estás diciendo, porque sí, me parece muy, muy interesante. Sí. Porque habrá gente que nos esté escuchando que dirá, anda, pues si Vanessa está diciendo que hay que hacer yoga, que hay que alimentarse bien, que bueno, que ella enseña a hacer tal. No, pero perdón, no quiero decir que no vaya bien, mucho menos, al revés. Es muy interesante. Al revés, lo que ocurre es que hay personas que están desarrollando la intuición y a lo mejor no hacen yoga ni es preciso que por eso, hagan. porque me parece muy importante, ¿no? Y luego, pues hay personas como tú que ya lo tienen desarrollada, o como me pasó a mí, que yo tuve que investigar mucho para entender qué hacía, pero me salía innato, ¿no? Entonces, yo creo que puede surgir la duda en casa de, anda, y entonces, ¿yo dónde estoy? ¿O por qué uno así y el otro de otra manera? Entonces, yo lo que quiero transmitir es que hay personas que vienen ya con la intuición desarrollada, como es nuestro caso, porque venimos a lo mejor pues a enseñar o a hacer un trabajo con ello para guiar a otras personas, y a lo mejor otras personas vienen a hacer otra tarea en su vida que es diferente, pero que necesitan este desarrollo. Entonces nosotros podemos ayudarlas y enseñarles. Entonces en ellas va a ser una tarea de paso a paso y de comprensión, y en otros pues se da innato.
Por eso yo no descarto al revés, ya me cuidaré mucho, o sea, el yoga va muy bien, el reiki, te he entendido, el zen, todo va muy bien para muchas personas porque alivian sus pesares, exacto, porque les hacen evolucionar. O sea, quiero decir que lo que ocurre es que otras personas no es que no necesitemos, sino que no hemos valorado para ejercer. Es otro camino, simplemente. Te dejas llevar y con esto, mira, voy a poner un ejemplo, yo creo que los ejemplos se ven muy bien. En las formaciones que hago, pues hay gente que tiene que hacer el paso a paso, como estamos diciendo, pero hay otras personas que vienen con una intuición que ya lo tienen todo desarrollado. Pero, por ejemplo, vienen con esa intuición ya dada de base, pero no han desarrollado el paso a paso. Entonces, cuando, por ejemplo, yo les quiero enseñar a hacer lecturas energéticas de órganos, de cosas más precisas, que tienes que saber con pelos y señales dónde estás, para qué, y tienes que saber, tener el camino muy claro, ellas, no, por ejemplo, no lo pueden hacer, porque como es automático, van de un lado al otro, se conectan, se desconectan, pero todo ese paso a paso necesario para el trabajo que yo enseño, yo les tengo que ayudar a parar para que sepan por dónde van. Entonces a veces uno va rápido, uno va lento, pero es importante al final que sepamos en cada momento, en el momento en el que estamos al desarrollarla. Y eso sí que ya no es tan fácil, pero es necesario. La persona tiene que saber conducirse por la vida. Exacto, en resumen. Y hay muchos caminos, ¿eh? Exacto. Lo importante es que coge el buen camino. Exacto. O sea, el que realmente es él. Lo importante es él, la persona, la que sea él, siempre. Siempre. ¿no? Con sus dudas si es dubitativo o con miedo si es miedoso. Pero además sabiendo si es miedoso, en un momento determinado que entra el miedo en juego, sabiéndolo ya tiene menos miedo, o sea, ya conjuga un poco, ¿no? Esa posición, ¿no? Es una guía constante. Sí. Más de la intuición, que nos hemos ido desviando, valorando todo, claro, pero más de la intuición. ¿Qué te interesa más que te hable? Por ejemplo, ¿no? Cuando voy a contar algunas experiencias que yo observo en la intuición, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una apertura de la intuición, ¿no? Es muy bonito ver el campo energético de la persona, cómo se expande, cómo, por ejemplo, los centros energéticos, los chakras, que están canalizando la energía del alma, del espíritu, más apertura tienen. Cómo, me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, se ve el aura humana con el cuerpo físico y se ve, o yo por lo menos veo, ¿no? Voy a poner mi experiencia, se ve como desde el 7º chakra sale un canal espiritual que nos conecta al todo. Y esto es muy importante porque muchas personas creen que la intuición solo se da en los chakras y el aura, pero eso es como la punta del iceberg. Eso es la manifestación de todo un proceso que está por encima y a un nivel más profundo, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que entrar a hablar de la intuición y el canal espiritual. ¿Qué es el canal espiritual? Pues sería la extensión o la continuación del aura, pero hacia dimensiones y profundidades mucho más elevadas y profundas. Entonces, cuando uno se abre a la intuición, lo que realmente está pasando es que uno, desde el cuerpo, desde el corazón, se está conectando a esa profundidad del canal espiritual con su yo superior, con su espíritu, y entonces se establece una comunicación entre esas dimensiones profundas y la dimensión humana que ha despertado. Entonces es muy bonito porque se ve cómo la energía, en el caso cuando yo leo la intuición o canalizo, suele ser dorada, cómo desciende la luz dorada del creador, va bajando por todo el canal, luego va al alma y en última instancia se introduce al 7º chakra y ya de ahí baja a los chakras más densos, o 6º, 5º o 4º, y entonces empiezan a activarse, a abrirse y empieza esa intercomunicación de la persona y este proceso. Me refiero que es todo un proceso que se despliega súper bonito de luz. Y además es muy bonito porque a lo mejor una persona puede tener una energía, imaginaros, un poco más apagada en su campo energético, pero se abre a la intuición y su canal se abre y se expande y empieza a llenarse de luz de verdad. Y luego eso se aposenta en su campo energético, produciendo un cambio físico, un cambio de dirección, un cambio de ver la vida. Entonces todo es un proceso que es, podríamos decir, científico. Es un paso a paso a través de toda la anatomía energética.
y quiero decir esto porque a veces se cree que la intuición es como algo abstracto, que está ahí como extraño, pero yo doy fe, porque esta es mi misión, ¿no? Estructurar y llevar a lo científico la intuición. ¿Cómo? Con estudios, y entonces este paso a paso que parece invisible, os puedo garantizar que hay todo un proceso anatómico y fisiológico, tanto en el campo energético como fisiológico, humanamente hablando, para que se dé lo que se da en un momento como intuición. O sea, eso que es un segundo, lleva todo un proceso que se da en 0, pero se da. Algún día los científicos, ¿no?, podrán llegar a estudiar esto. La ciencia tiene que acercarse mucho más, ¿eh? Pero bueno, se va acercando, ¿eh? Sí, Poco a poco se va acercando, ¿no? Hay científicos menos ortodoxos, sí, y menos racionales, y que están entrando y averiguando muchas cosas muy importantes que a través del tema metafísico se han encontrado, ¿no? Bueno, estamos ya llegando casi, esto parece mentira, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que pase esto tan rápido? No, quedan aproximadamente pues unos 8 minutos. Nada, eso no es nada para mí. Nada. Pero bueno, habrá otro programa porque en todos normalmente se quedan siempre cortos, pero en este en particular queda mucho por comentar. O sea, de tus experiencias, investigaciones, hay mucho por comentar aún, y entonces prepararemos otro. Cuando ya veremos a ver cuando hay ese tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer, si no te importa, voy a leer los poemas que leo, voy a coger... Me parece perfecto. Mira, hablando de... Aquí viene Despertar Profundo, además es cortito. Ay, qué bien. Mira, va a encajar posiblemente... Me voy a dejar sentir y escuchar el poema. ¿Cómo? Que me voy a dejar sentir y escuchar el poema. Muy bien. Despertar Profundo. No es cuestión de querer... Espera. Mejor así. No es cuestión de querer transmitir los sentimientos, sino de sentirlos. No es cuestión de razonarlos, sino de vivirlos. Y no es cuestión de ser elocuente, sino mágico. Hay sentimientos y sensaciones profundas que no tienen razonamientos, ni se deben exprimir. Es cuestión de trascenderlos y experimentarlos. No hay nadie más sabio que uno mismo con su realidad. Y la vida nos enseña que otros pueden dominar muchas parcelas, y según qué temas, pero la riqueza y la grandeza del ser humano está en sí mismo, en su encuentro con el universo. La inteligencia es importante para el ser humano, pero la fecundidad divina está más allá, y ahí no hay inteligencias ni razonamientos humanos, hay sensaciones propias. Se debe vivir con ellas, experimentarlas, vivenciarlas y hacerlas tus amigas, porque ellas son tu fuente de inspiración. Eres tú. El despertar filosófico o espiritual es el arte de la comunicación con el universo, con la luz de Dios. Y aquel que lo descubre encuentra la magia en la cotidianidad, en las cosas sencillas y normales de la vida. Me ha encantado. Sí. Lo has escrito tú, ¿no? Sí, todo lo que leo, ya lo digo porque también me preguntaron hace unos días, todo lo que leo es de mi autoría. Me encanta. Los libros, como todas las... tengo muchísimos escritos en borradores que están ahí, que los voy trayendo pues para leer. Me parece que has resumido en un poema súper bello la charla que hemos estado teniendo. Sí. Vamos, sí, no sé, pues estaba aquí. Es como la esencia, ¿no? De lo que hemos hablado. Sí, la síntesis, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. Y si me permites, es que tenía uno por aquí que es muy corto, pero me gustaría leerlo. Es cortísimo, que es Amar, con tu permiso. Sí, porque el amor y todo va. Sí, es que es cortísimo. Cuando compartimos el llanto de las nubes en los días fríos de invierno, abrazamos con nuestras almas unidas las sensaciones vivas de la naturaleza. Y cuando abrazamos con amor sueños e ideales, realidades y progreso, avanzamos por el bello sendero trazado para la humanidad. Muy bonito también. Sí. El primero, lo que ocurre es que era una síntesis de el primero quizá, además estaba ahí, ¿no? El primero parece que le hayas traído preparado para nuestra conversación. Sí, pues no, ya ves que la conversación ha ido así y el escrito estaba en el otro sitio, ¿no? Pero fantástico. Pero vamos, en 2 o 3 minutos
sintetiza, haremos, como te he dicho el otro programa, ampliaremos mucho porque hay mucho Sí, que hay tienes que mucho, comentar, hay mucho mucho. mundo, hay mágico que tienes Mucho. dentro y que tiene que emanar hacia los televidentes. Una síntesis en 2 minutos, ¿De la intuición o de mi trabajo? ¿O de todo? de lo que tú quieras. En 2 minutos. Bueno, pues a mí me gustaría, para terminar, simplificar cómo yo me defino. Y voy a explicar por qué. Voy a intentar hacerlo rápido, ¿no? Yo me defino como yogi. Para mí es muy importante esta palabra. De hecho, fue la primera formación que hice con 19 años de profesora de yoga. Como yogi, como terapeuta holística. ¿Por qué es muy importante este concepto? Porque para mí no concibo este trabajo o esta enseñanza o vivir sin esa integración y equilibrio entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Entonces todo tiene que ir unido. El yoga me permite profundizar en Dios, la terapia holística me permite unirlo todo, y la sanación, porque me considero sanadora, con la intuición y la lectura del aura, me permite trabajar ese mundo energético con todo lo que el creador me han enseñado, ¿no? Entonces, si me dices cómo te defines, pues sería como yogi, como terapeuta holística, como sanadora, y creo que la intuición es como la pata que une estas 3 palabras, porque sin intuición el yogi pierde la conexión con Dios, el terapeuta holístico no puede integrar todo y el sanador no puede trabajar. Entonces la intuición para mí es la parte que une todo lo que hago y la base de mi vida. Pues muy bien. Y me encanta, se nota, ¿no? Porque, sí, porque es con pasión y se ve la calidad personal enseguida en las personas, ¿no? Cuando desarrollan esa función tan maravillosa que es el apoyo a los demás, ¿no? Y para terminar, y todo esto para poder llevarlo a la práctica de la vida. Claro. Porque sin eso no tiene sentido. La vida cotidiana, sino, exacto. Sí. Muy importante. Sí. Vanessa, muchísimas gracias. A ti. Ahora ya tengo que cerrar el programa. A los televidentes, pues agradecer su presencia como siempre y mantengo lo que comento siempre que divulguéis el programa. Creo que es muy interesante por las personas que vienen, como Vanessa hoy, que nos ha movido el corazón y nos ha enseñado muchos temas de los cuales desconocemos la mayoría de las personas. Así que gracias por vuestra atención, gracias Vanessa, a ti. Y muy buenas tardes, noches. Pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados.